Este, bueno, si les parece, yo hago una breve presentación mía y después les doy el paso a ustedes. Mi nombre es Leonardo Salzano, yo soy músico de formación, estudié composición con medios electroacústicos en la Universidad de Quilmes. Después me hice un doctorado en ciencia y tecnología, también en la Universidad de Quilmes. Eh, en realidad el doctorado es en ciencia y tecnología, pero yo me focalicé en acústica musical. Mi tesis fue sobre modelado sonoro, modelado acústico en el espacio, usando esculturas sonoras. Yo particularmente trabajé sobre una escultura sonora que trabaja con un material que se llama material compuesto periódico o metamaterial acústico, eh, que después por ahí les cuento un poco de qué se trataba. Y bueno, soy integrante del LAPSO, el Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora que dirige Manuel Eguía. Estuve trabajando ahí bastantes años. Y, y bueno, actualmente soy profesor de matemática aplicada al sonido en Quilmes. Y después doy clases en UNTREF y en la Universidad de las Artes. En una materia que se llama modelado del sonido en el espacio y matemática aplicada al arte digital. Así que eso es un poco mi currículum resumido. Yo soy músico de formación, guitarrista, toqué varios años en grupos de experimentación, de música electroacústica, improvisación. Eh, y bueno, expuse algunas obras de arte sonoro. Principalmente enfocado en la disciplina de escultura sonora, ¿no? Este, Así que eso. Bueno, si quieren presentarse un poquito, eso, por ahí saber de dónde vienen, cuál es su formación, qué estudiaron, cuáles son sus intereses, sus expectativas, eso. Él o la que quiera. Bueno, arranco yo si nadie se ofrece. ¿Se escucha? Sí, Bueno, mi nombre es Matías Niebur. Eh, Me gradué de licenciado en la UNA, también en compo con medios electroacústicos. Y eh, ahí en la UNA estoy trabajando también de ayudante en la materia acústica y dirigiendo el ensamble electroacústico. Y bueno, mi interés en la maestría, que la estoy empezando ahora, eh, es profundizar un poco y también conocer por ahí algunas vertientes o de las que por ahí no esté al tanto, digamos, ampliar un poco mi visión del mundo, no solo de la música electroacústica, sino también del arte sonoro en general. bien. Buenísimo. ¿Algún otro u otra? Bueno, sigo yo. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, yo soy Daniel Arana, soy egresado de la UNCI, también de licenciatura en composición con medios electroacústicos, y hice la diplomatura también en música expandida en la UNSAM, y soy docente de música en este momento en colegios. He trabajado como ayudante de cátedra un tiempo, pero ahora ya no, y me dedico a la composición, y últimamente estoy trabajando mucho con lo que es la, la puesta en escena de la obra en sí, con acciones performáticas, y mi interés por el arte sonoro también se basa un poco en eso, en la instalación como composición, y, y seguir grabando. Por eso yo estoy ya tendría que estar terminando, pero bueno, es difícil hacerlo en el tiempo que dice la maestría. Yo ingresé, perdón, en la última parte del 2023, así que ya este sería mi segundo año. Pero bueno,
haciendo las materias que uno va pudiendo hacer. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal? Sigo yo si quieren, Marcos. Hola Marcos. Marcos, ¿qué tal? Bueno, bueno, como dije, soy Marcos, soy de la ciudad de La Plata y soy ingeniero electrónico, eh, egresado de la facultad de acá de la ciudad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata. Soy músico también, pero en realidad una cosa tiene que ver con la otra, porque a los 13 o 14 años, papá desarmé un pedal de distorsión y tocaba la guitarra y bueno, eso derivó en que terminara siendo ingeniero electrónico. Bueno, trabajo, soy profesional de apoyo en el CONICET, un laboratorio de electrónica. Eh, si bien no tenemos directamente proyectos de investigación que tengan que ver con audio, aprovecho cualquier resquicio eh, para llevar las cuestiones académicas para ese lado. Soy también docente áreas de circuitos electrónicos de la carrera y, y bueno, y por mi cuenta también estoy siempre haciendo cosas de electrónica relacionadas con el audio. Soy músico, eh, no, bueno, tengo algunos estudios formales, pero nunca me dediqué de lleno a eso. Y sí siempre toqué en bandas, guitarra, bajo, etcétera. La expectativa con la maestría, que yo, digamos, ya estoy próximo a iniciar la tesis. Mis expectativas con la maestría básicamente eran sumar recursos a mi paleta creativa, digamos. Eh, si bien estoy más, digamos, diría con los dos pies del lado de la música un poco más, decirlo de alguna manera, estándar, pero el tema del arte sonoro me abrió un poco mi campo de visión y, y bueno, acá estamos. Muy bien. Hola Cecilia. No, no se te escucha. No. ¿Tendrás muteado el mic? No. Hola, ahí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Me llamo Cecilia, soy de la provincia de Corrientes. El año pasado me gradué en la Universidad Nacional de Misiones, en la licenciatura en música. También soy profe de música, soy violonchelista y bueno, se interesó del arte sonoro y la maestría me pareció una buenísima oportunidad para ampliar los horizontes, ampliar los conocimientos que ya de por sí son muy escasos que tenía, que estoy muy contenta y ansiosa por empezar a leer, a aprender, nada, nada más. Buenísimo. ¿Estás en Corrientes ahora? Sí, 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 sí. Ah, Trabajo en una escuela primaria, así que tranqui. bueno. Buenísimo. Em, bueno, ahí estamos todos y todas. Este, bueno, si quieren por ahí podemos empezar. Yo tengo preparado una presentación. La idea era comentarles algunas obras y bueno, profundizar en algunos conceptos como para eh, completar el texto de la unidad uno. Que bueno, habla un poco de. Primero, como que define un poco el concepto de escultura en el campo expandido, que es un concepto que trae Rosalind Krauss, que era una
historiadora y crítica del arte estadounidense, que digamos, en ese texto seminal, bueno, propone este concepto de escultura en el campo expandido. Y bueno, después yo traje algunos otros autores que hablan de... Ariza principalmente habla de la escultura sonora, y propone como una clasificación. De la Motte y Romanos hablan un poco del objeto sonoro, del espacio. Pero yo principalmente quería empezar a profundizar un poco, porque es un texto muy complejo, este texto de Rosalind Krauss. Para eso les voy a compartir pantalla. Diapositiva 1. Esperen un poquito. Presentación sin título. A ver si podemos... Bueno, ahí más o menos se ve ahí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en este artículo, que se llama Escultura en el campo expandido, tiene una versión en español traducida y una versión en inglés. Es un artículo del 79. Ella empieza a plantear esta idea de, primero, que la escultura, digamos, tradicionalmente la escultura tradicional, digamos, es inseparable de la lógica del monumento, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, se ve como un ejemplo claro de esto, de esta escultura que está en el Campidoglio en Roma, que es de Marco Aurelio. La idea tradicional de escultura es que se asienta en un lugar concreto y habla en una lengua simbólica acerca del significado o uso de ese lugar en particular. Dice que son figurativas y verticales, y que justamente el pedestal media entre el emplazamiento, el lugar, y lo que representa ese lugar, digamos, ¿no? O por ejemplo, después dice que a finales del siglo XIX entramos en lo que ella define como la condición negativa de la escultura. Es decir, ahí se produce como una falta de sitio o una pérdida de lugar de la escultura, y el monumento se vuelve puro señalador o base o abstracción. Es como que absorbe el pedestal, y se transforma como puro señalador o base, ¿no? Entonces, digamos, es como que se representa a través de sus propios materiales o el proceso de construcción. Bueno, acá ella cita como este ejemplo del Balzac de Rodin, ¿sí? Que era una escultura que estaba pensada para un sitio en particular y después como que se trasladó a otro, ¿no? Entonces es como que de alguna manera la escultura entra en el espacio de su condición negativa, sería con esta idea de que no tiene un sitio o un hogar, ¿no? Sino que absorbe el pedestal y se vuelve pura abstracción, ¿no? Entonces es como que es autorreferencial, todo el tiempo hace referencia a su propia condición material o el proceso de construcción. Es un poco la idea que tiene ella, que es un fenómeno que se da a fines del siglo XIX. Y hacia mediados del siglo pasado lo que empieza a pasar es que la escultura se empieza a experimentar como pura negatividad. O sea, esto es un concepto bastante importante, que es esto de que solo es posible localizarla con respecto a lo que no es, ¿no? O sea, una combinación de exclusiones. O sea, la escultura es lo que resulta de la adición del no paisaje a la no arquitectura. O sea, la oposición entre lo construido y lo construido, lo cultural y lo natural. O sea, lo que ella llama arquitectura es justamente lo construido, y lo que llama paisaje es lo natural. Pero en su concepción de arquitectura, la arquitectura puede ser, o sea, puede usar elementos de la arquitectura, por ejemplo, paredes, o pasillos, o
o ventanas, pero no necesariamente tiene que ser funcional, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un lugar para habitar, podría no serlo, y sigue siendo arquitectura, ¿sí? Y el paisaje tiene que ver con, bueno, un entorno natural, ¿no? Que es en oposición a lo construido sería, en oposición a la arquitectura. Entonces lo que dice es que la escultura, con esta pérdida, con esta autorreferencialidad, que ya no hace más referencia a un sitio en particular, se traslada a lo que sería la periferia entre dos términos de oposición que son paisaje y arquitectura, que ella llama no paisaje y no arquitectura. Después dice que el no paisaje es otra forma de decir arquitectura y la no arquitectura es otra forma de decir paisaje, y de alguna manera es como que está expandiendo el campo, ¿no? Entonces es lo que ella plantea como la no arquitectura es una cierta clase de expansión, otra manera de expresar el término paisaje, y el no paisaje es simplemente arquitectura. Entonces hay un par de binarios opuestos que se expande a través de pensar a la no arquitectura como paisaje y al no paisaje como la arquitectura, digamos, ¿no? Digamos, como ella viene del postestructuralismo, bueno, esto de hecho viene de esa tradición, ¿no? De esa concepción. Pero básicamente es la idea de pensar la escultura, ya la escultura al volverse autorreferencial, ya digamos, no se enmarca dentro de ningún, o se piensa en términos de oposición, sería, ¿no? O sea, no se enmarca en ninguna disciplina en particular, sino que se puede mover alrededor de estos términos de exclusión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces después ella como conclusión dice que la escultura no es más que un término en la periferia de un campo en el que hay otras posibilidades estructuradas de una manera diferente. Eso es algo que tiene que ver con, por un lado, con la práctica y por otro lado con la cuestión del medio. Esto que Arisa planteaba en relación a la subversión de los medios, ¿no? Planteaba algo así como la subversión de los medios tradicionales. Y después esto otro que Romanos decía de la práctica de los artistas, ¿no? Que se vuelve como individual, y que no está como no se circunscribe a una técnica en particular, sino que puede reunir muchas otras técnicas, ¿no? Esto es algo que remite a esto de que una obra puede ser a su vez paisaje y arquitectura, o paisaje y no paisaje, ¿sí? Depende de dónde se ubique en esta estructura, digamos, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando Rosalind Krauss plantea este cuadro y expande este par de términos opuestos, de no paisaje, no arquitectura, paisaje y arquitectura, se abren como otras posibilidades, ¿no? Que además de escultura, están estas otras tres disciplinas, que ella llama como estructuras axiomáticas, algo que podría ser arquitectura y no arquitectura, construcción, emplazamiento, algo que podría ser paisaje y arquitectura, y emplazamientos señalizados, paisaje y no paisaje. Y la escultura entre no paisaje y no arquitectura. Por ejemplo, si pensamos en una escultura sonora, dependiendo de la escultura sonora, pero en general podríamos ubicarla entre no paisaje y no arquitectura, porque digamos, no es una escultura sonora, no es arquitectura en el sentido de que no utiliza los símbolos o las formas propias de la arquitectura, independientemente de que sea funcional o no, ¿no? O sea, que vos puedas habitar ese lugar, pero tampoco es paisaje, porque, digamos, no hace uso del entorno, sería. Si pensamos en una escultura sonora tipo instrumental, por ejemplo, ¿no? Es algo que está ubicado entre el no paisaje y la no arquitectura.
Si pensamos en una escultura sonora musical, que puede funcionar como un instrumento, por ejemplo, podría ser algo que está en un museo, y en ese sentido, si está en un museo, no es paisaje y a su vez no es arquitectura, ¿no? Está en un museo. En general, para Krauss, el hecho de estar en una galería de arte, por ejemplo, ya es no paisaje, ¿no? Porque no está en un entorno natural. Y a su vez es no arquitectura. Por ejemplo, en el caso de una escultura musical podríamos pensarlo así. Pero después vamos a ver que se va a abrir esa... Porque depende de la escultura. Podría ser una escultura musical que esté... musical instrumental que esté en un paisaje, en un entorno, ¿sí? Entonces ya se transforma en paisaje. Si utiliza si utiliza la luz o utiliza el viento, etcétera, etcétera. Y estos son algunos ejemplos que ella cita en su artículo. Algunos ejemplos de obra. Por ejemplo, esta obra de Bruce Nauman, que se llama Video Corridor, que es simplemente, esto es en una galería, esto que estoy señalando acá a la izquierda, ¿no? Ahí lo que se ve es el propio artista que está en ese pasillo, es simplemente un pasillo que tiene una cámara atrás tuyo, entonces vos transitas ese pasillo y al fondo hay dos monitores. Hay un monitor arriba que te muestra tu espalda, digamos. O sea, vos te ves caminando, pero ves tu espalda. Y en el monitor de abajo lo que se ve es el mismo espacio filmado antes, sin nadie, vacío, ¿no? Entonces vos lo único que haces es caminar a través de ese espacio, de ese corredor, de ese pasillo estrecho, ¿no? Pero esto es algo que está emplazado en una galería de arte. Entonces, pero a su vez hace uso de elementos de la arquitectura, porque es un pasillo, ¿está bien? Entonces, no es algo funcional, o sea, no es algo que uno pueda habitar, pero es un pasillo. Entonces podríamos decir que en términos de Krauss es arquitectura, ¿está bien? Pero como está en una galería de arte, no es paisaje. Entonces, en este ejemplo particular sería, es la adición entre no paisaje y arquitectura. Pero por ejemplo, si nos vamos a esta obra de Land Art de Robert Smithson, que se llama Cobertizo de madera parcialmente enterrado, es como una casa que está enterrada en una especie de montículo de tierra, ¿sí? Y eso hace uso del paisaje, porque, bueno, usa justamente la tierra, y es algo que está emplazado en el paisaje. Y a su vez hace uso de la arquitectura. Pero no es, digamos, hace uso de los elementos de la arquitectura, pero no es exactamente algo que uno pudiera habitar, digamos, ¿no? Entonces se podría decir que, o como lo plantea ella, es algo que está entre el paisaje y el no paisaje. Pensando el no paisaje como el término opuesto a arquitectura, digamos, ¿no? Y en el caso de esta obra, que se llama Primer desplazamiento de espejos de Robert Smithson, también es en el paisaje. Y esta es una obra que, digamos, fue montada, se sacaron estas fotos y después estas fotos se exhibieron en una galería, ¿no? O sea que es una obra efímera en realidad. Y usa estos espejos en una playa en Yucatán, ¿sí? O sea, lo único que hace es colocar esos espejos como una especie de señalamiento, digamos. Pero es una obra efímera, o sea, se emplazó, se sacaron fotografías y después esto se expuso en una galería de arte, digamos, ¿no? Entonces es una obra que hace uso del paisaje, porque está en el paisaje, y como hace uso del señalamiento, del emplazamiento. Si vemos en este gráfico, ven que acá dice emplazamiento señalizado. Esta es un ejemplo de obra que estaría ubicada entre paisaje y no paisaje. No paisaje, pensando en no paisaje como otra forma de decir arquitectura, ¿no?
Por ejemplo, la que vimos de Land Art, esta es un ejemplo de construcción-emplazamiento, algo que está en el paisaje y que es arquitectura. Porque hace uso de los elementos de arquitectura, y a su vez es algo que uno, bueno, como es una cobertizo de madera, es como una casita, digamos, uno podría evitar. Bueno, eso en cuanto a Kraus, al artículo de Kraus. Yo después creo que ya está subido el artículo en inglés. No sé si está en español, pero bueno, por ahí estaría bueno que le peguen una leída. Y nada, la idea ahora era mostrarle algunas obras, como bueno, para pensar en función de lo que vimos de Kraus, en dónde podríamos, o en qué lugar de este cuadrito podríamos clasificarlas, ¿no? ¿Hasta acá más o menos se entendió? Bien. Bueno. Por ejemplo acá, esta es una obra que se llama Aeolus, de Luc Sherram. Es una obra de 2012. Es una escultura sonora. Y es una escultura instrumental. Podríamos decir que es una arpa eólica, porque digamos, está conformada por esta serie de tubos. Pero a su vez, estos tubos tienen, como se ve acá a la derecha en esta fotito, alrededor de la escultura hay una serie de postes que tienen cuerdas acopladas, ¿sí? De cada poste sale una cuerda que está acoplada a un tubo, ¿sí? Entonces la idea es que, bueno, con ayuda del viento las cuerdas vibran y hacen vibrar a su vez uno de los tubos, y uno puede, por ejemplo, pararse, como está esa chica ahí abajo de la escultura, y a su vez que digamos, podés escuchar la resonancia de los tubos que suenan con el viento, más el sonido de las cuerdas que hacen resonar algunos tubos. También esto funciona como una especie de parábola que enfoca el sonido en ese lugar en particular. Y es una escultura que está emplazada en el paisaje, porque de hecho hace uso del paisaje, hace uso del viento, en particular del viento, que hace resonar las cuerdas, pero a su vez de la luz, ¿no? Porque además tiene un efecto lumínico generado por la luz que reflejan los tubos, como se ven en esta fotito del centro. Entonces se podría decir que es una obra que está en el paisaje o que es paisaje, y a su vez también podría ser arquitectura, porque si bien no es un lugar para habitar, uno puede transitar y hace uso de, por ejemplo, algún elemento de la arquitectura, ¿no? Como por ejemplo esta parábola, que podría decirse que es como una especie de refugio o techo, o a su vez marca como una especie de señalización, ¿no? Entonces podría ser que resulte de la adición de arquitectura y paisaje. Acá hay un videito que les puedo mostrar. Díganme si se escucha o si no tengo que compartir el sonido. Pero no están viendo, ¿no? No están viendo el video, claramente. No se ve. No se ve. Claro. Leonardo, también se podría decir que es arquitectura porque depende del lugar que nos situemos, la experiencia que vamos a recibir. O sea, hay algo con eso también. Sí, porque sí, hay como una idea de señalamiento o de guía, digamos. O sea,
dependiendo justamente de donde vos te pares, podés transitar, podés cruzar o quedarte o pararte, digamos. Sí, Claro, si hay alguna clase de señalamiento, digamos, se podría decir que está haciendo uso de algún elemento de la arquitectura. Que no bien, tiene por qué bien. ser funcional, pero podría serlo. ¿El sonido se escucha? Algo se escucha. A ver. No, espera. Vamos de vuelta. Las cuerdas entran en resonancia con el tubo y los vientos, ¿no? Exactamente. A ver ahí. Eso sería. Ahí. Right in sort of central, at about this height, where your ears are round about there, the audio comes back at you in a very, very digital, almost a digital way, but with a very, very expensive, like slapback delay on your voice, and it sounds pure and digital. It's fantastic. Bueno, pues si quieren lo ven. Em, Yo te quería hacer una pregunta de antes, pero no me anduvo el micrófono. sí, ¿Se escucha? sí. Eh, Porque en un momento me pareció entender que habías dicho que el no paisaje era sinónimo de arquitectura o entendí mal. Claro. Sí, si ves en este cuadrito, ¿ves que hay líneas punteadas acá? Sí, Se podría pensar, otra forma de pensar de decir no paisaje es arquitectura. Y otra forma de decir no arquitectura es paisaje. O sea que sí, podría ser. claro. No entiendo mucho porque entre el no paisaje y la no arquitectura tenemos la escultura, ¿no? Ujú. Pero si no paisaje es arquitectura y no arquitectura es paisaje, es como que entre no paisaje y no arquitectura tendríamos también construcción y emplazamiento. Ahí Ujú. donde se me hace un poco de lío en cómo, por ahí, cómo se entiende. Claro, No sé, hay algo que no termino de entender. claro. Es que en realidad, digamos, ella empieza por acá, ¿no? O sea, ella dice la escultura es algo que está entre el no paisaje y la no arquitectura. Y después abre este par de opuestos a paisaje y arquitectura, ¿no? Eh, y una vez que hace esa expansión, bueno, propone esta clasificación, digamos, ¿no? De, digamos, de disciplinas o de prácticas que están entre Mm, el paisaje y el no paisaje, el paisaje y la arquitectura. Pero lo que pasa es que obviamente depende del tipo de obra que estemos hablando, y depende de dónde esté ubicada. Por ejemplo, en el caso de la escultura, depende de qué escultura, obviamente. Eh, pero, por ejemplo, si hablamos, no sé, de una escultura musical, por ejemplo,
algo que está en una sala de exposición, eso es algo que está, como está en una sala de exposición, justamente no es paisaje, sino que es no paisaje. Y a su vez, como no tiene una función, no usa elementos de la arquitectura, porque tiene una función puramente musical, tampoco usa elementos o materiales de la arquitectura, o bueno, podríamos decir que es no arquitectura. Entonces por eso la planta ahí. Mm. Pero por ejemplo después vos tenés obras que son como la que vimos recién de Land Art, que trabaja directamente con como esta, que es algo que está entre el paisaje y la arquitectura, justamente porque hace uso del entorno, está en el paisaje, y digamos, es como que está entre lo construido y lo no construido, sería, ¿no? Por eso está entre paisaje y, no paisaje y arquitectura. Claro. O sea, claro, que el no paisaje también está construido, pero no es arquitectura entonces, digamos. O sí, eso es lo que me ha lío. Claro, no. En realidad no. El no paisaje, claro, también es como algo artificial, pero uno no dice que es arquitectura porque no es, bueno, porque no es arquitectura. Claro. Bueno, Igual no sé. la diferencia está entre lo que es construido y lo que no es construido. La arquitectura no necesariamente tiene que ser algo funcional para habitar. Podría no Está serlo. bien. Este, Y vos en un momento, perdón, sí. no, eso. Como por ejemplo la obra que vimos En un de momento, Naumann sí, del pasillo, ¿viste? sí, Eso sí, hace sí, uso del pasillo, por ejemplo, que es un elemento de la arquitectura, pero no es necesariamente algo que vos puedas habitar. Pero sigue siendo arquitectura. claro, Este, sí. Ahora, vos, por qué no decís que es no paisaje? Uy, se cortó. No, te preguntaba, ¿por qué vos decís que eso no es... Quizás la duda está en por qué no decís que eso no es no paisaje. Claro, por ahí mi duda es un poco, si no paisaje y arquitectura son un poco lo mismo, mi duda es un poco cuándo usar un término o el otro. Claro, claro. Sí, arquitectura refiere a algo que es a lo construido y que no necesariamente es funcional. O sea, para habitar, por ejemplo. Claro. Y paisaje refiere a lo no construido, ¿no? A lo natural, justamente. Mm. Este, pero bueno, depende, por eso depende de la obra de la que estemos hablando. Tiene sentido a veces decir no paisaje y a veces decir arquitectura o no arquitectura y paisaje. Por eso, depende de la obra que estemos hablando. Claro. Y Bueno, en un momento vos hablabas de señalamiento. ¿Qué significa eso? señalamiento, bueno, como por ejemplo esta obra de acá, hay como una especie de señalamiento en el sentido de que la obra te propone un recorrido, como una guía sería. ¿No? Como estos espejos no están Ah, puestos de forma aleatoria, sino que te sugieren como un camino, como una guía, como un recorrido sería. Este, claro, sí, entiendo. entonces, en ese sentido, si pensás en la arquitectura, es un elemento de la arquitectura. Porque cuando vos entrás a una casa, de alguna manera, más o menos, la propia arquitectura te está diciendo, bueno, cuando vos entrás por la puerta, por ahí tenés un vestíbulo, por ahí no. Quizás a la izquierda tenés la cocina, quizás seguís para allá tenés el baño. Es como que tenés una cierta guía, digamos, o más o menos uno espera que vos no vas a entrar a una casa por el baño, vas a entrar y lo primero que vas a encontrar es no sé, un vestíbulo, después vas a encontrar el comedor, después vas a encontrar la cocina. Claro. ¿Se entiende? Como en ese sentido hace Sí, sí, uso sí, se de... entiende. eh, por eso ella, lo que es emplazamiento señalizado, lo pone entre paisaje
y no paisaje. Paisaje en el sentido de que está en el paisaje, pero a su vez es no paisaje, que es algo parecido a decir arquitectura. Pero ¿por qué no arquitectura y no paisaje? Justamente porque está en el paisaje, pero a su vez es no paisaje, ¿entendés? Es como que es algo ambiguo, si querés. ¿Entendés? Es como, Claro, es raro que vos, es como decir, está entre lo construido y lo no construido. Porque vos, es raro que vos vayas a una playa, por ejemplo, esto está en una playa. Es raro que vos vayas a una playa y te encuentres con una serie de espejos que es como que marcan una especie de recorrido, ¿entendés? Es raro. Pero a su vez vos decís, pero esos espejos están en la playa, que ya es un entorno natural, reflejan la luz, o sea, hace uso de los elementos de la luz, pero a su vez es raro porque es algo que es paisaje, que está en el paisaje, pero a su vez no puede ser paisaje, porque es algo que parece que está construido. ¿Me explico? sí, Entonces sí, sí, por eso ahí dice, bueno, esto está entre paisaje, es paisaje y no paisaje. Es como un término medio. Es como que es algo ambiguo. claro, un ¿Entendés? poco como en la transición, sí, sí, Como que es paisaje o no paisaje. Digamos, está ahí. Este, en cambio, en el caso sí, de la obra de Land Art, bueno, es algo que claramente es paisaje, porque eso es algo que vos claramente vos tranquilamente podrías transitar un lugar donde hay un montículo de tierra, pero de repente te encontrás con una casa que es algo que sí es habitable, ¿no? Y eso remite directamente a lo que es arquitectónico, arquitectura. Entonces por eso está entre paisaje y arquitectura. Está entre lo construido y lo no construido. claro. Eh, Queda más o menos un poquito más claro. Sí, 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 me imagino yo que siempre es como algo que también en la práctica por ahí uno le va agarrando más la mano, pero sí se entiende mejor que recién. Igual es ambiguo, ¿eh? O sea, igual Gracias. es ambiguo y es lo que planteaba un poco ella, digamos. Este, Claro. Sí, sí, está bien, gracias. bueno, después, otra obra interesante, en realidad ellos tienen varias obras, es estas esculturas de Bernard y François Hachette, que son dos franceses, un músico y un ingeniero. Son pioneros de la escultura sonora, más o menos de mediados del siglo pasado. Eh, Ellos tenían como pensaban a sus obras como, las llamaban de dos formas, digamos. Por un lado las llamaban estructuras sonoras o escultura sonora. Si es escultura, es algo que se puede exhibir en un museo, ¿sí? Como por ejemplo esta foto que se ve acá en el medio, que es una foto de un instrumento que se llama Cristal Bayet, que es un instrumento que funciona por fricción, ¿no? Y si es estructura, es una especie de instrumento que se puede usar para tocar en vivo, por ejemplo. Tenían como, las llamaban de dos maneras diferentes, estructura y escultura. Si es escultura es para una sala de exhibición y si no es un instrumento musical. Y bueno, su obra más conocida es el Cristal Bayet, que es esta escultura que vemos acá abajo. Está este performer tocando. Y acá a la derecha se ve un detalle de cómo funciona. En realidad son varillas de vidrio que funcionan que resuenan por fricción de los dedos con agua. Entonces hay como una vasija con agua donde vos te humedeces los dedos y tocas, haces resonar las varillas de vidrio. Y esas varillas de vidrio están acopladas a varillas de metal que a su vez están acopladas a estos difusores de metal. Y suena como una especie de, como cuando uno hace vibrar las copas con los dedos, más o menos a eso, digamos.
Esto también está, digamos, en un lugar ambiguo porque es un objeto sonoro que está entre un instrumento y una escultura. Eso es un poco lo que proponían ellos, ¿no? O sea, si es algo que está en un museo es una escultura, si es algo que está en un escenario es una estructura, ¿no? Pero como es un objeto, es una escultura sonora musical, principalmente, además ellos, bueno, estas esculturas las pensaban para que sean tocadas por todo el mundo. Entonces es principalmente instrumental la escultura. Bueno, se podría pensar que es algo que está siguiendo las categorías de Krauss. Si está en un museo, está justamente entre no algo que es no paisaje y no arquitectura. No paisaje porque no está porque no está en el paisaje, y no arquitectura porque no es algo funcional o algo que use elementos de la propia arquitectura, digamos, ¿no? Pero por ahí lo que me interesa es mostrar es que esto es algo que es ambiguo, ¿no? Que podría ser un instrumento, podría ser algo que esté exhibido en una sala, ¿no? En cambio esta obra, que es una obra que se llama Visongurd, de Lukas Kuhne, que es un artista alemán. Él tiene varias obras en emplazamientos naturales, ¿sí? Como esta. Estas son una serie de domos, son 5 domos que están interconectados. Y cada domo resuena con una nota de un sistema armónico tradicional de Islandia, ¿sí? Que es una escala pentatónica de 5 notas, pentatónica de Islandia. Y esto es algo que hace uso, obviamente, está en lo natural, digamos. Yo diría que está entre lo construido y lo no construido, ¿no? Porque hace uso de la arquitectura. De hecho, es un lugar que uno podría habitar tranquilamente. Y además hace uso de los materiales de la arquitectura, ¿no? El concreto, por ejemplo. Y a su vez está en un espacio natural, ¿no? Entonces podríamos decir que está entre la arquitectura y el paisaje. Acá hay un video para que vean. Vamos a compartir esto. Bueno, ahí ellos están cantando una canción tradicional en ese sistema pentatónica. Vamos a volver a esto. Y tiene varias obras. Después, si lo buscan en internet, van a encontrar varias obras que son en lugares así al aire libre. Esto particularmente es en Islandia. Después está esta serie de obras que se llaman String Installations, de estos dos artistas de los Países Bajos, que básicamente son lugares espacios donde los artistas acoplaron cuerdas de acero por ejemplo, al techo y a las paredes o a diversos instrumentos. Por ejemplo, estos son tambores. La que está la imagen de la izquierda son cuerdas de piano, por ejemplo, que están acopladas al techo y al piso, ¿sí?
Es una serie de obras, tienen varias obras de Paul Panchuysen y Gedart. Eh, por ejemplo, este piano, que tiene cuerdas de piano acopladas al techo, ¿sí? Y esto se podría pensar que está en la galería, o sea, es no paisaje, pero sí es arquitectura, ¿no? Porque hace uso, primero justamente por el señalamiento que marcan las cuerdas. O sea, esto de alguna manera acá tenés como una guía, vos sabés por dónde más o menos caminar, o la obra te está sugiriendo eso. Y a su vez, bueno, hace uso de la arquitectura en el sentido de que, más allá de que está dentro de una galería de arte, eh, las cuerdas señalan, pero a su vez están acopladas a diferentes elementos de la arquitectura, del techo, del piso, de las paredes, digamos, ¿no? Y está esta pregunta de, bueno, ¿dónde empieza el instrumento y dónde la habitación? ¿No? Es un poco la idea que tienen estas obras. De si esto es una habitación o es un instrumento musical o es las dos cosas. En general son obras que están bastante craneadas, bastante pensadas, en el sentido de que las cuerdas no tienen cualquier largo, sino que el lugar está estudiado, los modos de resonancia, la reverb, y en función de eso se instalan las cuerdas, qué nota resuena más que otra, ¿no? Acá hay un videito donde se ve como una especie de performer de performance del artista. Ahí comparto, ¿eh? Bueno, ellos dos tienen una serie de obras, varias obras que se llaman String Installations. Creo que hasta hace muy poco. Y después ellos se separaron. Este, pero bueno, son varias obras que trabajan con esta idea de acoplar cuerdas a las paredes, el techo, a instrumentos, etcétera. Esta es otra obra que es de un arquitecto y artista sonoro que se llama Bernard Leiner, que también tiene un montón de obras muy diferentes entre sí, pero bueno, tiene varias como esta, que trabajan en paisajes, están emplazadas o montadas en paisajes naturales. Esta es una obra que es bastante sencilla, es una especie de parábola, si se ve ahí, que está montada este es el río Danubio, es el nacimiento del río Danubio. Y la idea de esta parábola es amplificar el ruido del río. O sea, si vos te parás ahí abajo, como justamente tiene forma parabólica, enfoca el ruido del río en un punto focal que está más o menos ubicado donde vos
donde vos estarías acá abajo, ¿no? Tiene más o menos 2 metros de alto esto. Entonces, bueno, es una obra que está claramente hace uso del paisaje, porque está en el paisaje, y además toma elementos del paisaje, ¿no? O sea, principalmente el ruido del río, y a su vez podríamos decir que hace uso de elementos de la arquitectura, si bien no es funcional, porque no es algo que uno pueda evitar, pero hace hace uso de elementos de la arquitectura, ¿no? Entonces podría decirse que está entre la arquitectura y el paisaje. Esta es otra obra de él, de Bernhard Leiner, que se llama Tuba Architecture. A diferencia de la otra, esta está en una galería de arte, y la idea es que son una serie de placas de metal que tienen acoplados transductores. Un transductor es como una especie de parlante, que tiene como una bobina, que en general necesitan algún tipo de amplificación. Bueno, y esa amplificación, obviamente uno puede reproducir algún sonido con ayuda de algún amplificador. Es como una especie de electroimán, ¿no? Es como una especie de bobina de parlante, que eso se acopla a una superficie y la hace vibrar. Y bueno, la idea de la obra es que hay muchas placas, cada una con un transductor, y uno va como recorriendo el espacio. Fíjense que hay como una especie de sugerencia de por dónde uno puede pasar o de recorrido, como el planito que se ve acá. Y bueno, uno percibe, digamos, la vibración no solamente por lo que escuchás, sino porque lo que percibís en tu cuerpo, ¿no? O sea, percibir la vibración a través del cuerpo. Y si te parás en el medio de esas placas, bueno, escuchás, estás como una especie de campo vibratorio generado por la resonancia de las placas. Y bueno, podría pensarse que es algo que está, en una galería de arte. Es no paisaje, claramente. Es no paisaje. Pero sí arquitectura, ¿no? Porque hace uso de elementos de la arquitectura, como las paredes, por ejemplo, podría pensarse. Y a su vez hay como una guía, ¿no? Hay como la obra que veíamos esta de Yucatán, de los espejos, ¿no? Como hay como una guía, como un emplazamiento marcado, digamos. Les muestro un videito. Vamos a ponerlo por acá. Nur innen. Ja. Innen, Cockpit, innen. Bueno, ahí se ve más o menos. ¿Se ve más o menos? Sí, ahí Eso, Leonardo, ¿Sí? Vamos primero. bueno, no, no sé si entendí bien, los parlantes emiten una frecuencia, está relacionada con el tamaño de las placas, ¿eso entendí? ¿O no? No, no necesariamente. Lo que hacen es hacer resonar a las placas con un tono en particular. Obviamente que depende del tamaño de la placa,
Igual creo que todas tienen la misma dimensión. Pero eso es muy de prueba y error, ¿no? Pero depende de dónde vos pongas el transductor, haces excitar algunos modos u otros. Porque, digamos, una placa es como algo en 2D, no es como una cuerda, ¿no? Entonces es como que dependiendo del lugar de la placa, haces excitar diferentes modos de resonancia, ¿no? Porque como es algo en 2D, puede vibrar en este sentido o en este sentido. No es como una cuerda, digamos, que es unidimensional o puede vibrar solamente en un sentido. Entonces, no es que el transductor tiene... Fíjate que todos los transductores tienen el mismo tamaño. Pero lo único es simple, como un parlantito que vos lo podés acoplar a una superficie y hacerla vibrar. Pero depende de la frecuencia que vos le tires, va a vibrar más o menos y depende en qué lugar de la placa lo pongas. Claro. No es lo Sí, mismo sí, colocarlo en el entendí. centro que colocarlo en una esquina, en un borde. Vas a hacer resonar diferentes modos, que obviamente eso se puede estudiar, ¿no? O sea, si haces alguna especie de modelo matemático, que nunca va a ser del todo preciso, pero lo puedes estudiar. Es un poco como que la placa misma se termina transformando en un parlante, de alguna manera, Claro, es un en lo poco que sería sí, sí, es un poco la idea es un poco la idea de la obra. Esta obra en particular no tiene feedback, porque hay otras obras, creo que acá hay un ejemplo, más adelante. Hay otras obras que tienen feedback, en donde se acopla un transductor como un parlante para hacer resonar la placa y después hay un micrófono de contacto para captar esa vibración y a su vez hacer un proceso y eso volverlo a mandar al parlante y hacer como una especie de retroalimentación o de loop. Pero está bueno. en esta obra en particular no pasa eso, simplemente son transductores que hacen resonar las placas. ¿Y quién acciona esos traductores o con qué criterio? No sé, se van accionando, ¿tenés idea? Hay amplificadores, o sea, por supuesto que eso es... siempre estas obras usan tonos puros, en general. Mm, Porque la idea es justamente hacer resonar la placa y usarla como si fuera una especie de difusor. Pero casi siempre claro. usan tonos puros. Pero como es una obra que es una instalación en realidad, es algo que está constantemente sonando, digamos, ¿no? Claro. O sea que Porque un poco me despierta la idea de uno podría componer algo para eso y despierta un poco la idea de, en lugar de, viste que muchas veces se hace música electroacústica y uno está pensando en que los parlantes reproduzcan de forma más o menos fiel lo que uno hizo. Ujú. Pero acá uno podría componer algo para ser reproducido ahí, teniendo en cuenta que después eso va a sonar una cosa totalmente distinta por ahí a la que uno escribió, porque cada parlante en realidad es una placa que distorsiona todo Claro. y que resuena en un montón de frecuencias extrañas. No sé, es una idea que por ahí me Sí, parece sí. interesante, me disparó esto. Inclusive podés, eh, qué sé yo, podrías hacer resonar la placa con un tono puro o podrías reproducir un sonido, eh, el que a vos se te ocurra. Claro, y ver de qué manera afecta a la placa a la reproducción de ese sonido. Sí, la placa, siempre la placa se va a transformar como una especie de parlante. Entonces, cuanto más grande sea, más va a difundir eso, digamos, ¿no? Claro. Me parece que hago un aporte o ¿Sí? un comentario. Me parece que es más o menos el principio de funcionamiento de las reverb plate, las reverb de placas, Ah, claro. si no me equivoco. Que se excita una placa justamente con un transductor, con un parlante, dándole rosca obviamente, porque hay que mover una chapa. Y la chapa
la placa a su vez hace como de filtro, ¿no? Porque vibra como puede vibrar la placa, no puede reproducir la música con la que uno está excitando. Entonces es como un filtro de un Q medio bajo, medio, digamos, ancho. Y, y eso se toma y sumado al sonido original, genera esa sensación como de reverberancia, digamos. Me parece que es algo así. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Sí, bueno, y de hecho había un amplificador de guitarra que usa, bueno, los que usan la Playper, que usan resortes. Yo me acuerdo que tenía un amplificador creo que era un Pibi que venía con una reverb tipo Spring, que era como un resorte que Claro. Sí, sí. resonaba con, creo que sí, tenía un transductor y era como una reverb super casera que venía con el amplificador, bueno, se deben seguir fabricando esos. Sí, sí. Bueno, sí, es muy interesante ver las reverb de este tipo de placas que hay, por ejemplo, en Abbey Road, que directamente tienen una sala aparte para tener este reverb, digamos. Cuando nosotros ahora tenemos un plugin que ocupa kilobytes, en esos estudios había una sala específica para tener placas gigantes, bueno, no tan grandes como la de la escultura, pero Claro. impresionante ver. Ujú. Em, sí, la otra vez hicimos una prueba con una placa y un transductor y, y nada, lo que hicimos fue o sea, primero probamos con un tono puro, después probamos con ruido, después probamos con un clic, por ejemplo. Generamos un clic así casero en un editor de audio. Y una cosa que en un parlante lo escuchás como algo, un clic, en una placa se escucha como pa, ¿viste? Como un impulso. Y después hicimos la prueba de reproducir una parciales de Grisey. La tienen la obra de Grisey. Bueno, es increíble se escuchaba. Era, o sea, la placa era como un parlante, pero sonaba muy raro. O sea, era como la obra esa pasada a través de la placa. Nada, quiero decir, esas cosas son tan buenísimas de probar. Eh, bueno, después esta otra obra también es una obra que está... se llama Rup. Rup es como en estonio, es megáfono. Es de esta artista Birgit Oigus. Y es una obra que está en el paisaje, claramente. Está entre lo construido y lo no construido, ¿no? La idea es que uno podés, qué sé yo, tocar adentro del megáfono ese, o pararte ahí, o sentarte y escuchar los sonidos de la naturaleza como amplificados, digamos, un poco la idea. Pero es interesante porque, siguiendo las categorías de Krauss, claramente es algo que está en el paisaje, hace uso del paisaje, y que está muy relacionado con lo natural, pero a su vez es algo que usa elementos de la arquitectura, ¿no? O sea, es algo que podría estar entre paisaje y arquitectura. Esta es es otra obra, no es de Bernard Leiner, es de un artista que se llama Ted Appel, estadounidense, creo que es estadounidense. Acá, la diferencia con la de Bernard Leiner es que esta sí tiene retroalimentación. Entonces es una obra que son dos placas de aluminio que están enfrentadas. Perdón, de aluminio no, son de cobre. Tienen un transductor acoplado que funciona como parlante, que es el que hace resonar a las placas. Y después tiene un micrófono de contacto que lo que hace es captar la vibración de las placas. Eso se va a una computadora, se hace un proceso electrónico, se devuelve a la placa a través del transductor y así genera como una especie de red de feedback o de retroalimentación. Les muestro este video.
Bueno, damos un cachito. Ahí se ve, ¿no? A la izquierda el transductor y a la derecha el micrófono de contacto, ¿no? Bueno, esto claramente es algo que es no paisaje, porque está en una galería de arte, pero a su vez hace uso de elementos de la arquitectura porque usa paredes, si querés, y hay como una idea de recorrido, de guía, ¿no? O sea, la idea es que vos no te quedes afuera, sino que te metas entre las dos placas y escuches la resonancia que viene de las dos placas, ¿no? Entonces hay como una idea de uso de elementos de la arquitectura y a su vez es no paisaje porque está en una galería de arte. Seguimos con la presentación. Esto sería acá. Bueno, ya llegamos casi al final. Por último, les quería comentar un poquito de esta obra. Esta escultura es una escultura de Eusebio Sempere, que es un artista español, un escultor español, que está en lo que sería el jardín o el patio de la Fundación March. Técnicamente es un cristal sónico, lo que pasa es que este escultor no lo pensó así. O sea, son una serie de tubos de aluminio, creo que tienen 3 centímetros de diámetro, dispuestos en una red periódica, ¿sí? Sobre una plataforma que creo que es giratoria. Y lo interesante de esta escultura, que se llama órgano, es que vinieron estos ingenieros, Martínez Sala y otros, e hicieron un estudio. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si ponemos una fuente, un parlante de un lado de la escultura y un micrófono del otro lado y vemos qué se escucha? Si pasa algo o, digamos, la red periódica de tubos le hace algo al sonido. Y descubrieron que efectivamente genera como una especie de filtrado selectivo por la interferencia generado por las varillas en el sonido, ¿sí? En particular descubrieron que en una banda de frecuencia genera como lo que se llama band gap, que es como una especie como un filtro, como una especie de atenuación, digamos, ¿no? Entonces la idea es que si uno... Esto el escultor no lo pensó originariamente así, pero bueno, estos ingenieros vinieron y descubrieron eso. Y después esto tuvo un montón de aplicaciones y, digamos, se podría decir que estos ingenieros descubrieron algo que se llama metamaterial acústico, que es justamente un arreglo periódico que depende de la estructura macroscópica, o sea, no de la micro, o sea, no del material en sí. Da lo mismo si son tubos de plástico, de PVC,
de aluminio, lo que sea. Lo importante es que estén dispuestos en un arreglo periódico, ordenado, digamos. Si eso pasa, dependiendo de la geometría, el sonido se va a ver amplificado o atenuado, ¿sí? Y genera diferentes efectos de focalización, atenuación, desviación de las ondas, etc. Y bueno, eso dio lugar a un montón de aplicaciones y algunas obras. Mi trabajo en particular fue en relación a este tipo de material, que después más adelante les cuento. Pero me parecía interesante traer esta escultura porque no es algo que produce sonido en sí. Se pensó originariamente como una escultura, como algo estético, pero a su vez es algo que está ubicado en un lugar intermedio, ¿no? Porque no produce sonido, pero a su vez no es el sonido en sí, sino que es algo que está ubicado en un lugar intermedio, como algo que se podría pensar que está ubicado entre la fuente y el oyente, ¿no? Y genera una especie de filtrado. Y es interesante porque es algo que claramente hace uso del paisaje, porque está en un entorno natural, y además hace uso no solamente de los sonidos, sino de la luz. Y también podría pensarse que es arquitectura, más allá de que no sea funcional, ¿no? O sea, que es algo que está entre el paisaje y la arquitectura. Es una escultura propiamente dicha, pero obviamente que es trasladable, ¿no? O sea, no es algo digamos, es algo autorreferencial, porque es puramente estética, si querés. Pero lo interesante es que a partir de esta escultura se descubrió lo que se llama metamaterial acústico, que es justamente algo que produce un filtrado selectivo y que depende puramente de la estructura macroscópica, no de la micro, no del material en sí, ¿no? Por eso me parecía interesante traerlo. Que después sobre esto voy a profundizar más adelante, en la última unidad. Pero bueno, me parecía interesante traerlo acá a la clase. Bueno, acá terminó la presentación. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Esto último que mostrabas me hizo pensar un poco en los difusores que se ponen en los estudios de grabación. Sí. Que si bien, bueno, no tiene una función de filtrar, pero ni tampoco tiene una función de escultura, aunque a veces terminan siendo medio interesantes a la vista, pero tienen como en un punto hay algo, me parece, que tienen en común. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que la idea de esos difusores justamente es generar un campo difuso, ¿no? Y además es algo que está instalado en una pared o en un techo, ¿no? Como que no está esta idea, la idea de estas estructuras es que están justamente en un lugar intermedio entre el oyente y la fuente, ¿no? Entonces, justamente por la estructura geométrica, lo que va a provocar es un filtrado selectivo. Entonces, Sí. es justamente lo que no buscan los difusores de los estudios de grabación. Sí, claro, los difusores totalmente. lo que buscan sí. es justamente generar un campo difuso. Sí. No, bueno, desde ya, sí. Pero entiendo. Hay algo como en común en eso de que, porque también hay algo que tiene que ver con la disposición del material en el difusor y en afectar el sonido que lo atraviesa de alguna forma o que rebota sobre él. Sí. En ese sentido, por ahí, no estoy diciendo que sea lo mismo, igual, era nada más algo que me vino a la mente y quería ver también qué comentabas vos acerca de eso y veo que, bueno, que no lo pensaríamos como que pertenece a eso. Igual. No, pero entiendo, pero bueno, en realidad forman patrones más irregulares, ¿no?
Justamente Claro. la gracia de estas estructuras es que son patrones regulares. O sea, siempre tiene que ser una estructura periódica. Es decir, Claro, es como casi lo opuesto en un punto. ujú. Sí, porque vos lo que buscás acá es colorear. Siempre vas a colorear. Eh, en cambio, en un estudio de grabación, vos lo que buscás es un campo difuso donde no se coloree ninguna frecuencia particular, no, em, Claro, que sea seco, o que sea lo más difuso posible, etcétera, ¿no? sí, Em, sí, sí. bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿O qué les pareció? No sé si... Súper interesante. Genial. Sí, a mí me parece que con los ejemplos uno termina de cerrar un poco, o no termina, uno empieza a comprender un poco los conceptos a partir de los ejemplos. Está bien, Por ahí más está bien. en el texto, en la literatura, hasta no ver los ejemplos es un poco más abstracto, por lo menos a mí que vengo de otro mundo. Ujú, está bien. Sí, por eso me parecía interesante traerles obras, ejemplos más concretos. Este, así que, bueno, nosotros nos veríamos, según el cronograma que yo propuse, eh, más o menos la semana del 4 de agosto. Esa semana podemos planificar una nueva clase. Yo pensé en el trimestre hacer más o menos 3 encuentros, que no son obligatorios, obviamente, pero bueno, siempre pueden participar. La idea es que funcione como un complemento al texto, digamos. Eh, Así que la semana del 21 de julio eh, cuelgo el material de la unidad 2 y ya para la semana del 4 de agosto eh, ahí podemos proponer un nuevo encuentro sincrónico. Les dejo alguna actividad y bueno, así seguimos avanzando. Pero bueno, como es un trimestre, yo pensé en coordinar más o menos con esta 3 clases. Una que sería esta, que es la del comienzo, una más o menos en el medio, sería la primera semana de agosto, segunda semana de agosto, y la última ya para coordinar el trabajo final, digamos. Eh, ¿Les parece bien? ¿El trabajo final tiene que ver con una tipo monografía investigativa, algo de ese estilo, o es una producción? Estaría bueno que sea, puede ser una obra en concreto o un proyecto de obra. Eh, Después yo les puedo compartir un documento donde está eso bien detallado, como una consigna, pero por ahí lo que estaría piola es que sea un proyecto personal que podría estar orientado a una instalación sonora o una escultura, o una escultura en una instalación, en el marco de una instalación, pero obviamente que puede ser algo que uno ya esté haciendo o un proyecto que no necesariamente se lleve a cabo, este, o algo que uno quiera hacer, no sé, este, así que, pero bueno, sí, la idea es presentar eso acompañado de un escrito, digamos, donde esté más o menos detallado eso. Eh, Quizás Ok, ok. la idea de la obra, los materiales que uno va a usar, bueno, cómo lo vas a hacer, con qué metodología, qué sé yo. Em, pero también podría ser algo que uno ya esté haciendo, ¿eh? Como un proyecto de que tenía esta idea o esto que ya lo estoy llevando a cabo, que podría ser para otra materia o no sé. Este, Eso. Este, bueno, ¿alguna otra
pregunta? Bueno, si pueden, los que no hicieron y completar la actividad 1, estaría piola. Y más o menos para de acá al 21 de julio, o sea, la semana que viene, no la otra, yo estoy subiendo el material de la unidad 2 y más o menos a la segunda semana de agosto, ahí nos veríamos en una clase a coordinar y ya para trabajar la unidad 3, ahí les dejo una actividad y bueno, seguimos. ¿Les parece? Bueno, Ok. perfecto. Perfecto. Bueno, después subo la clase grabada. Listo. Dale, Saludos gracias. para todos. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias por su Chao, hasta atención. luego. Chau, chau. Saludos. Chau, chau.